Continuamos con más información y saludamos al senador del MAS, William Torres, que habla en este momento en relación a este tema, a los últimos hechos y al proceso que lleva el gobierno a exautoridades. Bienvenido, gracias por atendernos. Bienvenido al Mañanero. Buenos días, Desiree, y un gran saludo a todos los televidentes del Mañanero. A sus órdenes. Hemos estado escuchando hace un momento a diferentes partes y el presidente del Comité Cívico Provincial que nos hablaba acerca de medidas que se van a determinar, no se va a permitir de que continúen estos procesos y además del movimiento que se va a generar con la población en relación a este proceso que está siguiendo el gobierno de exautoridades. Desiree, primero hay que establecer que el 20 de octubre del 2019 lo que hubo no fue fraude. Hubo unas elecciones limpias y transparentes que trataron de utilizar con el argumento de la existencia de un fraude, cuando en realidad pasaron un año y nunca pudieron demostrar aquello. El 10 de noviembre del 2019 hubo fraude, hubo golpe de Estado. Ese golpe de Estado a su vez derivó en la dictación de un decreto supremo, el decreto supremo 4078 del 14 de noviembre del mismo año. Por este decreto, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Yanine Áñez? Dio orden a las Fuerzas Armadas y la Policía para la utilización de armamento letal. Con ello, las Fuerzas Armadas y la Policía salieron y mataron a 36 bolivianos en Betanzos, Potosí. Mataron en Cochabamba, Sacaba, y en Sencata, La Paz. Estos hechos, esta pérdida de vidas son de 36 bolivianos, como es usted, como es el televidente y como soy yo. Y todos merecen ser esclarecidos. No puede haber hechos de impunidad. ¿Y quién firmó aquel decreto supremo que autorizó la utilización de armamento letal? Fue la señora Yanine Áñez, en ese momento presidenta transitoria de facto, porque ella se autonombró primero como presidenta del Senado y luego presidenta del Estado. Estamos conversando con el senador del MAS, William Torres. Esperamos retomar el contacto. Ahora sí lo escuchamos. No sé si salió todo lo que acabé de decir, Desiree. Sí, puede repetirlo, por favor, esta última parte, senador, no lo escuchamos. Bueno, lo que decía es que durante el gobierno de la presidenta transitoria de facto, Yanine Áñez, se dictó un decreto supremo 4078 de fecha 14 de noviembre del 2019, por el que se autorizó y se deslindó de cualquier responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas. Se autorizó la utilización de armamento letal con el que quitaron la vida de 36 bolivianos en Sencata, en Betanzos, Potosí y en Cochabamba. Estas 36 vidas, que son de bolivianos como somos todos, por supuesto que no pueden quedar en la impunidad. Deben ser investigados y establecerse quiénes fueron los autores materiales y también los autores intelectuales. En ese marco, bolivianos investidos en algún caso de autoridad y en otros bolivianos sin ninguna autoridad, bolivianos comunes como todos somos, formularon denuncias, y estas denuncias derivaron en investigaciones que a la postre motivaron la aprehensión de algunas exautoridades, de facto o no, pero fueron autoridades en su tiempo. Entonces, este hecho no puede ser cuestionado. En todo caso, lo que habrá que ver, y los abogados de estas exautoridades deberán hacer, es utilizar los recursos legales y constitucionales que nuestra normativa boliviana les ofrece. De modo que de manera ligera y rápida no puede alegarse en decir que fueron ilegales, que son abusivas, y menos que se diga que se trata de persecución penal. En ningún caso el gobierno ha iniciado, ni seguirá, ni hará persecución política. Lo que sí hay es una persecución penal, como le corresponde constitucionalmente cumplir esa labor al Ministerio Público.
Senador, la asamblea anterior a la cabeza de Eva Copa anuló mediante la ley 1266 las elecciones del 20 de octubre del 2019 y también se aprobó las elecciones de octubre del 2020. ¿Se puede manejar la figura que ustedes plantean ante esta situación? Por supuesto, porque los hechos de los que se le investigan a Yanine Áñez y sus exministros son hechos suscitados mucho antes de la dictación de aquella ley. En consecuencia, amén de haberse dictado aquella ley, ¿por qué no Yanine Áñez y su gabinete de ministros no tuvieron el cuidado de autorizar la utilización de armas letales para luego, a partir de ello, se han asesinado a 36 bolivianos, se ha herido a muchos bolivianos porque hubieron muchísimos heridos, pero además a partir de ello se persiguió, se procesó y se encarceló injustificadamente a muchísimos bolivianos? Eso no puede quedar en la impunidad y alguien tiene que responder por ello. Y la investigación iniciada por el Ministerio Público, por supuesto, tiene que establecer estos niveles de responsabilidad. Senador, por otro lado, otra de las figuras que se manejan, ¿no es cierto?, y hablando específicamente de esto que usted mencionaba, la detención preventiva para Yanine Áñez, esta actual detenida y procesada, era senadora y también tomada en cuenta como expresidenta. ¿Por qué no goza de caso corte? Se entiende dentro de la figura que un senador en sus ejercicios de sus funciones durante y posterior a esto, ¿no es cierto?, no pueden ser detenidos porque la Constitución los protege. La Constitución establece que nadie, absolutamente nadie, goza de ningún privilegio constitucional, vale decir de inmunidad, cuando ha incurrido en la comisión de delitos ordinarios. De modo que cuando cualquier legislador o alto funcionario del Estado comete un delito ordinario en el ejercicio de sus funciones, este debe ser sometido a la acción de la justicia en la vía ordinaria. En todo caso, son los abogados de los procesados, de la señora Yanine Áñez y sus exministros, quienes deberán utilizar los recursos legales y constitucionales para hacer valer todos estos derechos. Senador, por otro lado, el Tribunal Constitucional aprobó mediante la Declaración 003-2001 la sucesión constitucional y el actual Tribunal Constitucional aprobó también la ampliación del mandato de Yanine Áñez a través de la ley 1270, ese es el dato exacto, de la ampliación de mandato. ¿Cómo se puede manejar esta figura que ustedes plantean ahora en base a eso? Primero debo aclarar y establecer que el Tribunal Constitucional, y creo que han utilizado un informe, más o menos creo que eso es lo que dice, no recuerdo exactamente, para pretender darle el viso de legal al gobierno de Yanine Áñez, manifestando que a partir de aquel, no recuerdo si es el 01 del 2009, dijeron que el Tribunal Constitucional daba vía libre y daba además el viso de constitucionalidad a la elección o a la nominación de Yanine Áñez como presidenta del Estado. Debo aclarar que el artículo 10 del Código Procesal Constitucional establece con absoluta claridad que ese tipo de resoluciones no están en el marco de las atribuciones que le confiere al Tribunal Constitucional. Estas resoluciones no se constituyen en resoluciones o en este comunicado que recuerdo haber leído que sacó el Tribunal Constitucional, no es ninguna disposición del Tribunal Constitucional que tenga carácter obligatorio de cumplimiento obligatorio y vinculante. Así lo establece el artículo 203 también de la Constitución Política del Estado, de modo tal que utilizaron argumentos falsos para pretender darle el viso de transición constitucional, la nominación como presidenta a Yanine Áñez.
¿Se puede hablar de esta figura que sustenta el proceso que se está siguiendo a ex autoridades cuando en nuestro país funcionaban todos los poderes del Estado, ya sea la Defensoría, la Justicia, la Asamblea, el Tribunal Constitucional? Veamos primero qué es lo que pasó entre el 10 de noviembre y el 15 de noviembre. Entre estas fechas, sin duda alguna, no solo la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino otras instancias del gobierno nacional o del Estado Nacional fueron suspendidas precisamente porque sus componentes o sus miembros fueron amenazados de una u otra forma. En algunos casos inclusive acudieron a la quema de sus casas y en consecuencia hubo una suspensión automática de labores de estas instancias. Y eso no responde sino al quebrantamiento de la vida constitucional de Bolivia. Eso responde precisamente a hechos que tienen que ver con violencia y en consecuencia vinculados al golpe de Estado suscitado el 10 de noviembre del 2019. Le quiero mostrar, no sé si usted puede observar imágenes, en este momento vamos a poner un poco recuento de lo que sucedía anoche. El Comité Cívico Pro Santa Cruz realizó una convocatoria en repudio, en rechazo a las aprehensiones y el proceso que está llevando el gobierno contra las ex autoridades, y se ha planificado justamente una reunión con los diferentes presidentes de los comités cívicos a nivel Bolivia para tomar medidas. Hoy día inicia la reunión. ¿Qué le dicen estas imágenes, senador? Bueno, lo primero que debo decir es que efectivamente son preocupantes, pero preocupantes no por el número de gente, porque tampoco es un número demasiado grande, tomando en cuenta la forma como ha sido tomado la imagen, sino más bien el nuevo engaño en el que nos están al que nos están sometiendo las autoridades, no solo cívicas, sino también provinciales y políticas de nuestro departamento. No olvide que el día 20 y el 21 de octubre del 2019 fue exactamente ese discurso falso de decir que se estaba frente a un fraude electoral, cuando nunca posteriormente demostraron que haya habido fraude. Ahora se viene a decir de que hay aprehensiones ilegales, cuando en realidad acabo de decirle que esas aprehensiones son absolutamente legales. ¿Quién fue el que ordenó o quien dictó el decreto supremo 4078? Fue Yanine Áñez y sus ministros. A partir de ese decreto supremo fue que se autorizó a las Fuerzas Armadas y la policía a utilizar armamento letal, armamento de fuego, con el quitaron la vida a 36 bolivianos en diferentes lugares de Bolivia. Y estos son los hechos que se están investigando. Y nosotros y todos los bolivianos estamos compelidos a asistir al llamado de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. No se puede impedir esto. Lo que se tiene que hacer es esclarecer, porque no puede quedar en la impunidad la muerte, el encarcelamiento y las lesiones sufridas por una cantidad de bolivianos absolutamente impresionante. De modo que yo considero de que nuevamente están en ese discurso engañoso de engañar al pueblo, de decir de que nuevamente estamos frente a una dictadura, lo que no es cierto. Debo recordar solamente lo que dijo Fernando Camacho y Carlos Mesa. Convocaron nuevamente a convulsionar el país, a articular a movimientos cívicos, a plataformas y organizaciones sociales. ¿Para qué? Para nuevamente generar el mismo escenario que generaron los 21 días del pasado 2019, entre octubre y noviembre de ese año, y que derivó en un golpe de Estado. Lo que quiere decir es que también están nuevamente en esos aprestos golpistas, y quiero denunciar ante la opinión pública, pero también ante la opinión internacional, que ya Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa están en aprestos golpistas, y eso el pueblo de Bolivia no se lo permitirá, porque estamos acostumbrados a vivir en democracia. Estos 11 meses pasados que nos hicieron vivir de dictadura y el gobierno de Yanine Áñez, sin duda alguna fueron los más desastrosos, donde los bolivianos no teníamos ni qué comer, y eso no permitiremos que vuelva.
Perfecto, vamos a continuar con más. Le agradecemos por habernos acompañado. Que tenga buen día. Seguimos con más información aquí en El Mañanero.